Alumnos y alumnas, esperando que se encuentren muy bien en sus casitas. En esta clase vamos a hablar sobre la comunicación oral. Como ya habíamos visto en clases anteriores, donde veíamos la argumentación, los tipos de argumentación, las características de la argumentación, la comunicación oral también requiere de argumentación. Es súper importante que cuando nosotros, ustedes, todas las personas se comuniquen de forma oral y posteriormente escrita, lo hagan muy bien argumentando sus posiciones o ideas. El discurso oral dice que es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o siente. Es el razonamiento o exposición que se lee o pronuncia en público, es la facultad racional con que se infieren unas cosas de otras. Algunas diferencias entre comunicación oral y escrita. Utiliza el canal auditivo. Se recibe el texto a través del oído. Se capta mediante un proceso lineal de percepción, o sea, se captan los sonidos unos tras otros. Es una comunicación espontánea, o sea, lo dicho no se puede borrar. Lo que siempre decimos o lo que decimos queda ahí, no lo podemos eliminar, pero sí lo podemos rectificar, lo podemos corregir. La situación comunicativa es inmediata, o sea, se da en el tiempo y en el espacio. Hay interacción durante la emisión, o sea, los emisores pueden modificar sus discursos en función de lo que dice el otro. O sea, uno puede ser emisor, el otro receptor, y al revés, el que fue receptor puede ser emisor y el que fue emisor puede ser receptor. La comunicación escrita, en cambio, utiliza el canal visual, o sea, el texto se recibe a través de la lectura, como el señor que está leyendo el diario ahí, implica un proceso total de percepción, o sea, al leer nuestra vista recorre el texto en forma horizontal y vertical, o sea, todo. Es una comunicación más elaborada, el texto se puede corregir muchas veces, o sea, nosotros cuando escribimos algo, lo revisamos, lo corregimos, lo arreglamos. La comunicación es diferida y reiterativa, puede releerse muchas veces, podemos leer un texto escrito, una comunicación escrita las veces que queramos. No hay interacción directa. La persona que lo escribe no puede prever la reacción de la que lo lee, ¿no es cierto? Nosotros escribimos algo, pero no sabemos cómo va a reaccionar la persona que lo va a leer. Ahora pasamos a la clasificación del discurso oral. Desde el punto de vista que se dé el tema tratado puede ser descriptivo, si se centra en los detalles, características y clasificación del asunto de que se trata. Puede ser informativo. Su intención es dar a conocer un tema o suceso como en los diarios, en la prensa, en la radio, en la televisión, por ejemplo. Puede ser narrativo, si prima el relato o referencia o acontecimientos. Usted sabe lo que es una narración. Puede ser expositivo, si lo primordial es explicar, expositivo, explicar. Puede ser argumentativo, si lo más importante es fundamentar, cuando ustedes fundamentan sus ideas. Ahora pasamos a los tipos de comunicación oral. Hay tres tipos: la exposición oral o discurso público, la conversación y el diálogo, y la discusión. La exposición oral o discurso público generalmente se produce en situaciones públicas y de relación asimétrica. La conversación y el diálogo, aquí la forma más completa es la conversación. Ahora, si la conversación tiene un tema previsto, se basa en un tema previsto, se produce el diálogo. El diálogo, por lo tanto, es directo, es oral, es cara a cara entre dos o más personas. En él se contraponen, comparten y complementan ideas y puntos de vista y experiencia para llegar a conclusiones. Y en tercer término tenemos la discusión, que es un proceso sistematizado mediante el cual un grupo de personas, un par de personas o un número que ustedes quieran, intercambia y evalúa ideas e información con el propósito de entender un asunto o resolver un problema. Por lo tanto, en la comunicación oral, teniendo estos tres aspectos en cuenta, tenemos una comunicación
eficaz. Y el monito lo está explicando la diapositiva. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de discusión con audiencia? Tenemos varias. La primera de ellas, hay dos tipos, libres sin coordinación y dirigidas con coordinación. Y en las libres sin coordinación, como aparece en la figura ahí, la entrevista. Aparece una señorita con una pauta a lo mejor que está entrevistando a un señor. Y la entrevista es un diálogo fundamentado en preguntas y respuestas. Existen dos tipos. Tenemos las entrevistas informales, donde que se desarrollan sin un tratamiento previo las preguntas, y las formales, donde se pone mayor cuidado en su preparación y conducción. Es más útil por su rigor científico. Entonces, las entrevistas dos tipos, informal y formal. En las técnicas de discusión con audiencia dirigidas con coordinación tenemos varias. Y la primera de ellas es el foro, que es la exposición de un tema determinado generalmente entre 4 personas, un moderador y 3 ponentes. Ahora, ¿cuáles son sus normas para su preparación? Una vez conocidos los temas, se reúnen los integrantes del grupo y determinan el tiempo exacto que van a emplear, que puede ser el siguiente: 5 minutos para la presentación del tema por el moderador, 30 minutos para la exposición de los ponentes, 15 minutos para las preguntas del auditorio. Claro que en una reunión anterior, en una reunión previa a su realización, se debe nombrar un moderador y asignar un subtema a cada ponente y acordar el orden de exposición. Luego pasamos al panel, que es un pequeño grupo de expertos que dialogan ante la audiencia, o sea, ante el público, acerca de un tema determinado. Aquí se debe seleccionar un grupo reducido de 4 o 5 personas, como aparece ahí en la figura arriba, que tengan pleno conocimiento del tema que van a tratar para que lo discutan públicamente delante y en beneficio del público restante. El panel se utiliza ante grupos numerosos para facilitar el intercambio de ideas y experiencias en la toma de decisiones, etc. Los miembros de este panel o del panel no se limitan a hablar entre ellos, sino ante un público presente. El público está ahí. Deben estar en un escenario frente al público, de tal manera que todos puedan verlos y oírlos con facilidad. El coordinador o moderador presenta a los integrantes del panel al público, ordena la conversación, controla el tiempo, intercala preguntas. Y tenemos el tercer tipo, que es la mesa redonda, como aparece en la figura ahí, donde hay 3 señores que parecieran estar en una mesa redonda. O sea, este sistema se llama mesa redonda, pero no necesariamente tiene que tener una mesa redonda. Y es la reunión de varias personas expertas en un área, 3 a 6 por lo general. El objetivo de este tipo de discusión es ofrecer al auditorio, o sea, al público, una panorámica exhaustiva de los puntos de vista de expertos sobre un determinado tema. El desarrollo de una mesa redonda puede extenderse por más de una sesión y durar varios días. Debe centrarse en un problema o tema polémico. Acuérdense, tema polémico. Para que haya argumentación, el tema tiene que provocar polémica, en todos los aspectos. La duración no debe exceder los 50 minutos para luego permitir las preguntas del público. El público les pregunta a ellos. Pasamos al cuarto tipo, que es el simposio. Si ustedes se fijan en las figuras, en la foto superior, aparece un cartel atrás que dice primer simposio. El simposio proporciona información variada y completa sobre un tema. Aquí los expertos no defienden posiciones, sino que cada uno plantea sus puntos de vista desde su especialidad sobre un tema complejo. Imaginemos, supongamos, el tema en un simposio, el aborto. ¿Quiénes podrían estar ahí en el simposio? Un sacerdote, un médico, un psicólogo, un abogado, etc. Entonces, en este simposio, el sacerdote va a hablar
sobre el aborto desde el punto de vista religioso, valórico, el médico desde el punto de vista científico, el psicólogo desde el punto de vista de la persona, ¿ya? Y el abogado desde el punto de vista legal, ¿ya? Información variada. En el simposio interviene un coordinador que les concede la palabra a cada uno de ellos. Luego pasamos al seminario. El seminario es una técnica de trabajo en grupo y de expresión oral para tratar a fondo un tema determinado. La preparación debe realizarse con bastante anticipación, ya que tiene dos clases de sesiones. La primera, la primera clase de sesión, la de las comisiones encargadas del estudio de los subtemas, y la segunda, las sesiones plenarias, que tienen por objeto determinar puntos de vista generales y sacar conclusiones. Cada una de las comisiones nombra su representante y relator. Y ustedes se fijan que en la foto inferior aparece atrás un cartelito que dice Seminario Internacional, Previsión, Ley y Seguridad perdón, Seminario Internacional, Prevención y Seguridad Pública. Aparecen varios ponentes ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aparecer 8. Y finalmente pasamos al debate. El debate es un tipo de discusión formal en el que se trata de contraponer dos o más opiniones expertas sobre un tema polémico. Y ahí tenemos en la foto de un debate presidencial Anatel 2009 aquí en Chile. ¿Ya? Hay varios personajes que ustedes deben reconocer, pueden reconocer en ese debate, un debate político, presidencial. Es un tipo de discusión formal en el que se trata de contraponer dos o más opiniones expertas sobre un tema polémico. ¿Cuántos expertos hay ahí? 4. La característica principal es la controversia y los interlocutores son oponentes. Cada participante debe conocer los puntos fundamentales que en un principio se van a tratar y puedan prepararlos para ordenar sus ideas, buscar datos y documentación, etc. El moderador aquí en el debate se encarga no solo de ceder la palabra a los interlocutores que la vaya pidiendo, sino también de encauzar y dirigir el debate. En el debate existen dos modalidades. La primera modalidad es el coloquio, donde cada uno de los participantes aporta libremente sus teorías y rebate a los demás. Y el segundo tipo, o la segunda modalidad, es el debate propiamente tal, que se realiza en un tiempo determinado, en el que los participantes exponen sus tesis, sus argumentos, etc. Bien, jóvenes, esta fue la clase de esta semana. Espero que se cuiden, que estudien, que se preparen y nos estamos viendo la próxima clase en un nuevo tema. Cuídense, nos vemos.